María Guadalupe Domínguez. Buenas noches a todos. Licenciado Moisés, profesora Mileka Álvarez, gracias por la invitación y reconozco realmente la dedicación. No es fácil y menos en estos momentos en que estamos transitando pues este tipo de organizaciones, pero lo importante es que podemos desarrollarla. Igualmente, muy buenas noches a todos los estudiantes y profesores, asesores que nos acompañan, a los miembros del equipo del Colegio Nacional de Orientadores. Pues gracias por la invitación. Igual quiero aprovechar la oportunidad para reconocer, Andrea, toda esa elocuencia, esa capacidad desarrollada que nos indica que nosotros tenemos mucho futuro en los jóvenes en este momento, y es en las cosas en las que nosotros queremos y debemos creer para seguir impulsando el país que necesitamos y que todos queremos construir. Por parte pues de la Universidad de Panamá, que es a la que yo represento, y por parte del Colegio Nacional de Orientadores también, pues para nosotros es un gusto poder compartir un granito en la formación o en la consolidación de la preparación de los jóvenes que hoy están asumiendo este reto. De por sí, pues es para nosotros muy importante, sobre todo, felicitarlos y reconocerlos. Yo creo que, como ya se dijo, solo el hecho de que estén ahora mismo atreviéndose a hacer la diferencia, ya son ganadores. Muchas veces, mucha de la problemática que nosotros enfrentamos es precisamente el hecho de que cuando tenemos limitantes por algunas, ya sean económicas, familiares, de movilización o de algunos otros aspectos, pues, y sobre todo en situaciones como las actuales, pues desistimos y nos damos por vencidos y dejamos que esas metas y esos sueños se vayan. Entonces, es loable reconocer que en este momento ustedes han dicho, no importa lo que tengamos que hacer, tanto asesores, profesores, coordinadores y sobre todo los estudiantes, nosotros vamos a asumir el reto y vamos a dar lo mejor de nosotros para que la actividad se realice. Y ese es el trabajo que nosotros como docentes sobre todo tenemos que hacer para hacer la diferencia a través de la educación. Entonces realmente reciban mis felicitaciones y desde ya todos son realmente ganadores. Y en la noche de hoy, pues yo creo que me toca decir muy poquito porque Andrea me robó el tema. Entonces esto se me adelantó en muchas de las cosas que quería compartir, pero vamos a complementar lo que la primera expositora que tuvimos en esta noche, que dijo cosas tan acertadas y que me encantaron porque vienen de joven a joven. Quizás cuando lo decimos nosotros desde la perspectiva ya de adultos y ya con una carrera recorrida, lo vean muy lejano nuestros jóvenes. Pero cuando tenemos esta bendición de tener esta posibilidad de que haya una comunicación de joven a joven, que podamos tener a alguien que haya participado recientemente en este tipo de actividad y en la cual nosotros podemos ver el valor de lo que es que nuestros estudiantes se cultiven, entonces es un doble respaldo para lo que puede ser la preparación, la motivación que deben tener nuestros estudiantes en este tipo de actividades. Entonces, pasando a eso, pues vamos a ver si Rafa me habilita para presentar y vamos a hacer un recorrido por alguno de los puntos. Como decía Marlene, pues tratamos sobre todo lo que se nos pidió en la noche de hoy fue tocar algunos puntos de recomendaciones que pudiéramos hacer y hemos escogido algunos puntos fundamentales que nos gustaría que recordaran y que pusiéramos en práctica no solamente ahora, sino que los pusiéramos en práctica pues cuando sigamos aprendiendo, porque en realidad esto solamente es el primer paso, ¿no? De aquí vienen muchísimas aventuras más en el desarrollo profesional de ustedes.
Bien. Bueno, la noche de hoy, pues vamos a ver un poco, el tema general es el arte de comunicarnos y el arte de comunicarnos tomando como base la oratoria. Y lo importante que son algunos puntos específicos que nosotros debemos recordar y que debemos hacer práctica cuando estamos trabajando con público. Si bien es cierto, los parámetros de oratoria han cambiado mucho en los últimos años, pues hay algunos aspectos fundamentales que no cambian y que nos permiten que vayamos formándonos como oradores, no solamente a nivel de este tipo de concursos, sino que esta es una experiencia que también te va a permitir desarrollarte en la vida profesional, en los emprendimientos y en todas las actividades, porque realmente la oratoria se convierte en una forma de comunicar lo que yo pienso, lo que yo opino en relación a una determinada situación, pero al cultivar esa habilidad, también estoy cultivando la posibilidad de comunicarme de una manera adecuada con los demás y de comunicarme de una manera exitosa, que me permita a mí entonces obtener las estrategias específicas para las situaciones en las que yo me desarrollo. Nosotros en los seres humanos somos en su mayoría, nos comunicamos específicamente de forma no verbal. Y muchas veces no le prestamos mucha atención a la forma no verbal y a la forma verbal en la que nos comunicamos. Y no hemos hecho quizás el entendimiento de que el arte que desarrollamos a través de eventos como este en los jóvenes le permite no solamente desarrollar habilidades para comunicarse, sino que le abre caminos, le abre oportunidades para desarrollarse en otros ámbitos y para lograr esos proyectos de vida que ellos quieren emprender y que tenemos entendido que ya estos estudiantes del nivel de los que tenemos participando ahora mismo ya tienen esos proyectos de vida que son tan importantes, elaborados, y que este es un escalón solamente dentro de ese proyecto de vida que les puede abrir muchísimas puertas. Cuando nosotros miramos el tema de la oratoria como una forma de darse a conocer a los estudiantes, de dar a conocer sus habilidades, también miramos la forma de permitir que ellos se proyecten ante la comunidad y de que a través de la investigación, a través de la lectura, sobre todo, que es uno de los pilares fundamentales para ser un buen orador, ellos puedan ir descubriendo otros horizontes más allá de lo que pensaban de pronto que podían desarrollar en su parte profesional y en su vida personal también. En el caso de nosotros, pues vamos a tratar de ver el arte de comunicarse dentro de la oratoria y ver un poco cómo nosotros a través de este discurso podemos influenciar las actitudes de los demás, podemos persuadir, cómo es necesario que a través del discurso nosotros podamos mostrar empatía, nosotros podamos motivar a través de nuestro discurso, no solo estemos motivados nosotros, sino que también podamos motivar al público que nos escucha, podamos convencer con nuestros argumentos y podemos también desarrollar la función de informar de los temas de los cuales estamos llevando al público información. Entonces, cuando hablamos de la oratoria, debemos tener claro, jóvenes, algunos puntos. Y el primero que a mí me gustaría resaltar es que la oratoria es el arte de disfrutar comunicando.
y tienen que vivir ese arte de disfrutar. Si bien es cierto, estamos ante un concurso, estamos ante una actividad en la que todos decimos, yo quiero llegar y quiero ganar, y quiero clasificar y quiero ser el primero. Es importante que nosotros disfrutemos, amemos lo que estamos comunicando. Que esa oratoria no sea una situación que nos estrese, que nos limite, que nos perturbe, sino que nosotros aprendamos a convertir la oratoria en algo que nosotros disfrutamos. Y eso implica que nosotros no solamente vamos a disponer de ese vocabulario amplio, de ese vocabulario múltiple, que tenemos que desarrollar, como decía Andrea, mucha lectura, mucha investigación. La lectura como tal le da al orador el recurso de poder utilizar un lenguaje fluido, pero muchas veces no nos sirve de nada como oradores tener de pronto tanto conocimiento si no sabemos cómo transmitir. Y en esa transmisión, nosotros debemos poder desarrollar la habilidad de decir, me gusta lo que estoy transmitiendo, yo vivo lo que estoy transmitiendo. Porque la audiencia que está del lado acá vive también la emoción que usted coloca al momento en que está allá adelante desarrollando su tema, ¿no? Usted va a transmitir un mensaje más eficaz si usted a través de la expresión gestual y de la entonación que puede darle a su discurso es capaz de desarrollar en el público una emoción. Entonces es muy importante que yo la viva, porque nosotros no podemos transmitir lo que no sentimos. Nosotros tenemos que estar cómodos con lo que estamos transmitiendo. Entonces, a veces nos pasa, por ejemplo, que no me gusta el tema que estoy desarrollando, no lo entiendo completamente, y es importante que logremos investigar y logremos sentirnos cómodos con ese tema que estamos desarrollando. La otra cosa importante es la habilidad para hablar con eficacia, ¿no? Que nosotros podamos sentirnos competentes, que nosotros podamos sentir que influenciamos con nuestra palabra, que damos a conocer, que impactamos con lo que estamos diciendo. Generalmente si nosotros tenemos un discurso, ese discurso nosotros tenemos que creérnoslo nosotros primero antes de expresarlo a los demás. Y al final de la presentación voy a compartir con ustedes algunas recomendaciones maravillosas que me tocaron tomar hace unos meses atrás en un seminario precisamente de oratoria, en el que el periodista, me olvida el nombre, Cala, que está dedicado ahora mismo a esto, nos comentaba algunas cosas relacionadas con cómo nosotros poder ir mejorando la oratoria, porque les digo cómo ir mejorando, porque quizás tenemos muchos años en la docencia y tenemos muchísimas cosas que corregir, porque este proceso de la oratoria es un proceso de aprendizaje constante. Entonces, es importante que nosotros, cuando estamos hablando, tratemos de impactar a las personas que nos escuchan con lo que estamos diciendo. Y eso se hace y se desarrolla mucho cuando yo confío en mí. Ustedes están allí, ustedes están participando porque tienen habilidades y tienen que desarrollar esa confianza en que ustedes tienen las habilidades, pueden manejar sus habilidades, que todos tienen habilidades diferentes, quizás yo no pueda hacer el discurso como el compañero, pero yo tengo mis propias habilidades que tengo que desarrollar. Entonces, la confianza que ustedes desarrollen en ustedes mismos, lo que ustedes, en la medida en la que ustedes crean en ustedes y crean en el discurso que van a presentar, les va a fortalecer cómo ustedes van a proyectarse delante del público que los va a escuchar. Ahora,
Esto va unido directamente a que un buen orador es alguien que dispone de una buena autoestima. Usted tiene que creer en usted. Usted tiene que creer que usted lo sabe hacer. Obvio, usted tiene que estar abierto a las correcciones porque para eso estamos en una posición de aprendizaje siempre. Pero es importante que confiemos en nosotros, que confiemos en que podemos hacerlo bien, que confiemos en que tenemos asesores que nos han apoyado, en que tenemos un tema que podemos sustentar. Y eso nos ayuda a nosotros a que logremos desarrollar el discurso y que el público pueda sentir la confianza que yo tengo en ese discurso. Muchas veces nos toca ver los concursos y estamos acá desde el otro lado de la pantalla diciendo qué bien lo domina, está tranquilo, se le nota que está tranquilo, está seguro de lo que está diciendo. Entonces, como nosotros somos tan gestuales, hay emociones que se pueden reflejar cuando nosotros estamos haciendo un discurso. Vamos a tener algunos enemigos conocidos que no podemos evitar en este tipo de situaciones y creo que el de nosotros que diga que cuando se para frente a un público no la siente es mentira. Puedes tener 20 años dictando conferencias y al momento en que te dan un público que no conoces, inclusive cuando es el público que conoces, estas emociones van a surgir. Vamos a tener, por ejemplo, un poco de miedo escénico, que hay que aprender a llevarlo, a dominarlo, y con eso, como decía Andrea, se les ayuda mucho, y con eso los asesores han estado ayudando mucho también. El hecho de que a veces seamos muy tímidos, que estemos un poco ansiosos al momento de decir, lo haré bien, ¿será que se me olvida algo? Que a veces temblamos, a veces sudamos frío y tememos que nosotros podemos arruinar nuestra participación. Eso no deja de ser normal, eso no está mal, eso nos pasa a todos en un momento determinado. Lo importante es que basándome en esa autoestima, en ese saber cuáles son mis habilidades, en ese saber, yo me sé mi tema, yo practiqué mi tema, yo conozco cuáles van a ser mis pausas, yo conozco dónde van a estar mis acentuaciones, yo sé cómo voy a hacer mi mirada al público, yo sé cuál va a ser mi entrada, yo sé cuál va a ser mi salida. Entonces, ¿por qué tengo que tener miedo? Y quizás esa sensación nos va a durar los primeros 2 minutos y luego, cuando nos toca, vamos a hacerlo bien. Entonces, no podemos creer que está mal sentir eso o no me voy a preocupar demasiado porque de pronto se está acercando el día y estoy sintiendo que se está acercando el día. Siempre que hay cosas que nos emocionan, que nos ponen, que nos implican cambios, que nos hacen retos, este tipo de manifestaciones a nivel del cuerpo, que ya son manifestaciones biológicas o manifestaciones somáticas, nos van a pasar. Lo importante es que no nos quedemos en ellas, que aprendamos a controlarla y que busquemos nuestras estrategias. Siempre es importante que tengamos nuestras estrategias, donde fijo la mirada, cómo me muevo, tome mi vasito de agua antes, algunos hacen una oración antes de comenzar, que sienten que puede relajarlos, entonces usted maneja su propio organismo, usted sabe cómo puede lidiar con esos temas. Si no lo tiene claro, si siente que no lo puede manejar, entonces es importante siempre que en los días anteriores podamos decirle a nuestro asesor, necesito hablar, me está pasando esto, necesito reforzar esto, porque tienes que tratar de que estos temas sean manejados antes. El otro tema es que, bueno, como les decía al inicio, nosotros en la oratoria, entre otras cosas, influenciamos, persuadimos, demostramos nuestra empatía y provocamos la empatía del público, nos motivamos nosotros y motivamos al público dependiendo de la forma como nosotros estemos motivados. Informamos, de allí tan importante que decía Andrea, investiguemos, tengamos recursos de apoyo que en un momento determinado, si por X o Y razón me cambió el guión, yo tenga la capacidad de decir, pero yo tengo otro recurso para rellenar ese espacio.
y un poco la capacidad de convencer, que de alguna manera es lo que hacemos con el jurado, de que lo hice bien, de que soy el mejor, porque estamos al final en un concurso en donde tiene que hacerlo alguien, tiene que ser mejor que el resto. Entonces, yo estoy tratando de convencer a esa persona de que yo lo estoy haciendo muy bien, de que yo soy el mejor en este momento. Entonces, tenemos que trabajar esos puntos de vista desde hacia mí y hacia el público y el jurado que me ve. Algunas de las características que van a diferenciar, por ejemplo, a los oradores de éxito, nos dice Valeria Sabater, que pueden ser el que un buen orador capta y mantiene la atención. Y la atención se capta y se mantiene dependiendo no solo del discurso que yo estoy dando y de la efectividad del desarrollo del discurso, pero también tiene que ver en cómo me están percibiendo, qué tan seguro me están percibiendo, qué tan tranquilo me están percibiendo, qué tan confiado en mí mismo me están percibiendo, cómo están percibiendo que hago el desarrollo del tema, porque a veces nos traicionan cosas, por ejemplo, como la memoria recordativa. Entonces hay momentos en que hacemos una pausa y decimos, pero aquí estoy buscando la información, ¿dónde está? Eso puede ser algo momentáneo, pero no puede permanecer, porque entonces da la impresión de que se me olvidó el tema o no sé cómo rellenar ese espacio. Entonces hay que ver que esos puntos, que cuando captamos esa atención del orador, nosotros podamos mantener esos puntos. Otra cosa importante es que un buen orador se percibe al mismo como eficaz. Yo no sé qué digan los demás, pero yo soy buenísimo. Y yo me tengo que creer el hecho de que yo soy muy bueno. Y que yo disfruto diciéndole al público lo que yo sé sobre el tema que me están colocando para que hable. Y cuando yo disfruto eso y yo digo, yo lo sé, yo convenzo y conecto con ese público. Entonces, a veces tenemos a personas que pueden estarnos diciendo cosas que realmente no son tan ciertas, pero si lo explican con esa seguridad, si ellos están creyendo lo que nos están diciendo, te están transmitiendo algo que para ti no es tan difícil de creerte, porque esa persona te lo está diciendo con toda la seguridad. Tienen también estos oradores que controlar la comunicación, saber que la palabra es el elemento fundamental en el mensaje y cuál es el poder que tiene la palabra y cómo yo hago llegar esa palabra. Podemos también crear un impacto. Ese impacto, generalmente creamos impactos de entrada y creamos impactos de salida, que son como los dos impactos fundamentales en un proceso de oratoria, cuando llego y cuando inicio mi discurso y cuando finalizo mi discurso. Entonces, un poco controlar la retórica, controlar la puesta en escena, el arte de disfrutar lo que estamos comunicando, ya habíamos dicho eso, y romper las barreras interiores, que era lo que les decía anteriormente. Yo tengo que romper esas barreras interiores mías. Yo tengo que vencer mis miedos. Yo tengo que vencer mi timidez. Yo me estoy atreviendo. Ustedes son un grupo especial, pero especial en el sentido de que tenemos tantos jóvenes con tantos talentos que no se atreven, y ustedes son un modelo para esos jóvenes. Desde el momento en que ustedes dijeron, yo quiero ser orador, yo quiero participar, yo quiero arriesgarme se convierten en un ejemplo para quienes están en su colegio, para quienes los siguen, se convierten en un modelo para los demás. Y con la experiencia que van a vivir, van a crear credibilidad a su alrededor, van a crear confianza, porque el hecho de atreverme ya me hace ser un ganador. El hecho de atreverme hace la diferencia. Entonces ustedes tienen que tomar muy en cuenta eso. Independientemente de cuál sea el resultado, ustedes han logrado atreverse, y el atreverse es el principio de comenzar a abrir las puertas, porque no solamente se van a atrever
a esto se van a atrever a mucho más, porque si han logrado en este corto tiempo tener una preparación, elegir un tema, hacer el esfuerzo con sus asesores, yo debo entender que muchas veces no tienen la conectividad, que muchas veces tienen que viajar de un área lejana para poder tener una conexión, o que tienen otras limitantes, ya sea del terreno, de la economía, para estar aquí. Entonces, eso tiene un valor muy grande, porque yo estoy venciendo todas las barreras que se me ponen para atreverme a ir por mi sueño. Y cuando uno se atreve a ir por su sueño, de la forma como ustedes lo están haciendo, uno comienza a abrir puertas. Y esto, independientemente de cuál sea el resultado, va a comenzar a abrirles puertas a ustedes. Y tienen que seguir abriendo esas puertas y seguir cultivándose, que es lo que de alguna manera les decía Andrea, una experiencia vivida que te ayuda a seguir aprendiendo y a seguir mejorando, y sin duda, en la línea en la que podemos ver su desarrollo, podemos pronosticar, por ejemplo, a un profesional empoderado, una mujer empoderada, a una profesional empoderada de sí. Entonces, eso es parte de la ganancia que tenemos cuando estamos en este tipo de actividades. Otro de los consejos que pudiéramos decirles en este sentido sería el hecho de que practiquen escribir como hablan, ¿no? Si quizás ustedes elaboraron el discurso, lo vuelven a leer, comprueban qué fue lo que se escribió y lo leen, y mientras lo leen ustedes van identificando, como creo que hicieron con los asesores en un momento determinado, esta palabra no va aquí, mejor le cambio esta, mejor le doy este sentido, esto lo puedo hacer como una pregunta. Entonces, cuando nosotros escribimos y hablamos, leemos en voz alta, nos podemos escuchar cómo lo estamos haciendo, cómo estamos haciendo nuestra puntuación, cómo estamos haciendo nuestra entonación, cómo estamos cómo estamos llevando a término las palabras. Por ejemplo, a veces tenemos nosotros algunas dificultades con determinadas palabras que como que nos comemos el final de la palabra y no terminamos de decirla toda. Entonces, cuando estamos escuchando decimos, no, tengo que pronunciarla mejor. Me equivoqué en esto. Entonces es importante que hagamos eso, que nos escuchemos nosotros. Al final, cuando usted está allá, usted se va a estar escuchando a usted. Usted está mirando al público y haciendo contacto visual con el público, pero usted se está escuchando a usted para ver cómo usted va, por dónde usted va. La otra cosa es que nosotros controlamos la comunicación no verbal. Usted tiene que hablar bien, ¿sí? Pero a veces no es solamente hablar bien. A veces es ver cómo yo transmito a la audiencia, cómo yo cuido mis gestos, cómo yo cuido mi tono de voz, cómo yo cuido mis silencios, ¿sí? A veces cuando yo estoy hablando de un tema es necesario hacer un punto y ese punto tiene que notarse y yo tengo que hacer un pequeño silencio para que la frase que sigue impacte. Entonces yo tengo que cuidar esos silencios y medir en dónde yo dejo al público en ese mínimo de segundo, en ese momentito, esperando a ver qué es lo que yo voy a decir, y eso que digo, esa frase que sigue, impacta. Entonces yo tomo el tiempo para pensarlo. Esos silencios son cortos y son efectivos. Otra cosa es contar una historia, ser auténtico. Usted se sabe su discurso, pero no puede parecer un discurso aprendido, tiene que ser un discurso auténtico, tiene que ser algo que usted está viviendo, algo que le provoca sentimiento. Entonces, es como si usted estuviera contando una historia que no tiene que ser mecánica, tiene que ser fluida. Así como cuando hacemos un cuento con los abuelos o estamos contándole a alguien algo que pasó, se sale natural. Entonces este discurso tiene que salir natural para que conecte con el público. Importante que la introducción transmita cercanía, que el nudo del discurso aborde los temas trascendentes y que cuando vamos a hacer el desenlace sea inspirador. El desenlace deje pensando
o desenlace lance un reto en el que vamos a dejar al público pensando en lo que estamos diciendo. Otro tema allí es sintetizar y reducir la parte más compleja de los mensajes. Bueno, esto de sintetizar, pues sabemos que lo han practicado bastante bien porque ustedes tienen un espacio de tiempo determinado y es importante centrarse en ese espacio de tiempo. Una de las estrategias que nosotros quizás no hemos usado, no usamos mucho acá, pero que las usamos, por ejemplo, cuando trabajamos con deportistas, haciendo atención a equipos, por ejemplo, de fútbol o de béisbol, es una estrategia a la que llamamos visualización y que no es más que así a grandes rasgos, el imaginarme que estoy en el evento que me provoca, por ejemplo, un poco de miedo o imaginarme cómo puede ser el evento de ese momento. Y para eso yo puedo cerrar los ojos y puedo imaginarme, estoy el día de la oratoria, estoy allí está el público, estoy viendo el público, de pronto es virtual, pero estoy viendo al público virtualmente, cómo me siento, mis emociones, me siento bien, me siento cómodo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro tiene la capacidad de recordar eventos. Entonces, cuando nosotros visualizamos, lo que hacemos es que le permitimos al cerebro que viva por adelantado un evento, que cuando el evento comienza a darse, ya él está familiarizado con la situación en la que vamos a entrar. Entonces ya las reacciones que vamos a tener son reacciones a los que nuestro cerebro ya está avisado de cómo podemos reaccionar o de que no le va a ser nuevo el evento porque ya yo he estado visualizando qué cosas pueden pasar, cómo me puedo sentir cuando veo a todo este público, cómo me puedo sentir, voy diciendo mi discurso yo con mis ojos cerrados y voy escuchándome. Entonces él va aprendiendo también que yo estoy diciendo un discurso, que yo memoricé algo que él tiene que utilizar en este momento determinado. Entonces, generalmente hacemos muchas visualizaciones. Nosotros los hacemos cuando tenemos que jugar, por ejemplo, hacemos visualizaciones de cómo puede ser el estadio, cómo pueden ser las jugadas, quién puede estar lanzando, y esto para que tomen confianza antes de llegar al cuadro. Entonces, eso también lo podemos practicar un poco. Un secretito por allí, un buen orador no nace. El que diga que nació siendo buen orador, yo creo que aquí en este punto ni siquiera pudiéramos decir nosotros en un momento determinado que Demóstenes pudiera haber nacido siendo un orador de nacimiento, ni siquiera él. Entonces, un orador se hace. Los grandes actores, los oradores, los atletas, todos empiezan como aprendices. Pero la práctica es lo que hace al maestro. Entonces, esto es un tema de irlo cultivando poco a poco. Comencé con esto, me quiero seguir desarrollando en esto, quiero seguir participando, quizás en este momento no logré lo que quería, pero lo puedo lograr más adelante, pero yo voy haciendo la práctica y a través de la práctica voy moldeando mis habilidades, voy perdiendo mis miedos y voy convirtiéndome en un orador profesional y siempre tengo la apertura a seguir aprendiendo. Otra cosa importante que recordemos es la autoconfianza, que bueno, ya le hemos dado mucho. Y la autoconfianza dirigida a que ustedes tienen que tener la certeza de que su discurso es un traje a su medida. O sea, el discurso es perfecto para ustedes, el discurso casa exactamente con ustedes, ustedes lo dominan, ustedes se sienten como pez en el agua con ese discurso. Y si ustedes se sienten así, eso es lo que le van a proyectar al público. Entonces, esa autoconfianza tiene que estar con ustedes. Yo manejo este tema, yo sé este tema, yo sé que si me preguntan algo adicional, lo voy a poder decir porque yo leí el contenido, yo investigué, yo puedo improvisar sobre el tema porque yo me he tomado el tiempo de prepararme en ese tema. Entonces, pues yo tengo confianza en eso y eso me permite a mí tener una fluidez. Otra cosa que es importante que recuerden jóvenes es que nadie es superior y nadie es inferior a nadie.
Cuando nosotros llegamos a este punto, todo aquello que está sujeto a regla es susceptible de ser aprendido. Yo puedo ser un excelente orador porque la oratoria tiene reglas, esta oratoria tiene reglas y yo estoy aprendiendo las reglas y ejecutando las reglas. Y en este tipo de actividades, nadie es superior a nadie y nadie es inferior a nadie. Yo no puedo creer que porque yo vine de un área o porque yo soy mujer o porque yo creo que soy más simpático que el otro, yo voy a ganar. No, yo no puedo ir a un tipo de concursos como este pensando que yo tengo el mejor tema porque probablemente alguien más lo va a tener. Pero yo tampoco puedo pensar que yo soy menos que los demás que están participando. Entonces yo simplemente soy una persona que está en un momento determinado realizando una meta, compitiendo por lograr un objetivo. Ni superior ni inferior a nadie. Simplemente una persona que ha desarrollado sus habilidades, que tiene su confianza, que está preparado y que va a dar todo por lograr ese objetivo que se está desarrollando, ¿verdad? Si aprendemos a potenciar lo que se nos da bien y somos conscientes de nuestros puntos fuertes, nosotros vamos a tener una ventaja. Pero si además somos conscientes de cuáles son nuestros puntos débiles, entonces nosotros vamos a tener una ventaja mayor. Porque esos puntos fuertes, yo sé que se me dan bien, pero yo sé que tengo algunas debilidades. Entonces yo tengo que potenciar esas debilidades, trabajar muchísimo más en esas debilidades, dedicarle tiempo sin descuidar los puntos fuertes para yo complementar eso y saber, bueno, probablemente mi debilidad está en esta parte, en esa tengo que hacer más influencia, ¿no? Entonces esas habilidades tenemos que descubrirlas. Nosotros apenas estamos iniciando a descubrir cuáles son sus habilidades. De este concurso van a salir muchas habilidades que inclusive ustedes no conocían que tenían. Porque podemos estar muy preparados, pero cuando usted se pone de pie allá adelante, desarrolla muchas más fortalezas y descubre que usted es capaz de hacerlo, que usted es capaz de salir de pronto de un pequeño problema sin que nadie lo note. Entonces vamos a ver que de aquí van a desarrollar muchísimas más habilidades que tienen en su interior y que ustedes no sabían probablemente que las tenían. Luego es importante recalcar algunos consejos. Ensayen el discurso una y otra vez hasta que se sientan cómodos con él, hasta que ustedes sientan que sale bien. A veces estamos cansados, a veces decimos, bueno, creo que ya es mucho, nunca es mucho. Tómese su descanso, relájese, vuelva y lo repasa, ve que usted se sienta completamente cómodo de que usted sabe lo que está manejando. Entonces, eso es importante. Importante que cuidemos nuestra imagen también. Nuestra vestimenta, por ejemplo, nuestro impacto visual es muy importante. Por eso se dice que cuando la primera impresión es la que cuenta. A veces no debería ser así porque a veces la primera impresión que podemos dar pues no estábamos preparados para esa impresión. En este caso podemos estar. Entonces, ¿yo qué imagen estoy viendo? Estoy viendo una imagen de un chico bien arreglado, bien presentable, bien fresco, sonriente, relajado, alegre. Entonces eso también me motiva que bien, cómo está relajado, cómo está tranquilo, qué bien se ve, su uniforme está muy bien planchado, está presentable. Eso también nosotros lo tomamos en cuenta. El otro aspecto es sus gestos. Sus gestos tienen que cuadrar con lo que usted está diciendo. Si usamos mucho, somos de usar mucho el lenguaje de las manos, que también es importante cuando estamos hablando, que ese lenguaje de la mano coincida con lo que yo estoy diciendo. Que esa entonación coincida. Si yo estoy haciendo una pregunta, esa pregunta debe llevar la entonación que tiene una pregunta. Si yo me estoy admirando por una frase, tiene que llevar una entonación de admiración. Si tengo un punto en el discurso, yo tengo que hacer el alto que me permite un punto o que me permite abrir una comilla para expresar una frase textual. Entonces, debo tomar en cuenta esas cosas.
El otro aspecto aquí es tomar en cuenta que cada segundo cuenta. Tenemos tiempo controlado, por tanto, cada segundo cuenta. Tenemos que ir al grano, pero sin dejar de transmitir la información imprescindible que tenemos que transmitir, ¿no? Entonces, yo ya llevo un control de tiempo con mi asesor, ya yo sé cuál es el tiempo estimado que puedo tener para decir lo fundamental de lo que yo tengo que decir. Y que no sea ese tiempo el que me permita desesperarme, sino que como yo practiqué ya una vez, practiqué 2 veces, ya yo controlo el tiempo y yo digo, es más, tengo un par de segundos de sobra que puedo utilizar, ¿no? Entonces, estoy cómodo con el tiempo y no es el tiempo el que me hace que yo pueda tener alguna falla en mi discurso. El despertar la curiosidad, generar la curiosidad de la persona con la que estamos hablando es importante. Ustedes van a hacer propuestas en este discurso, debo entender por el título del tema. Entonces generen esa curiosidad de los jóvenes, de los adultos, por saber qué piensan los jóvenes, por saber qué aportes pueden dar los jóvenes en este momento. Entonces, despierten esa curiosidad del público por querer seguir escuchándolos, por querer seguir ahondando en la propuesta que ustedes tienen. Y déjenlos con ganas de saber más. Hay que terminar ese discurso con una invitación, abriendo una puerta a que la persona pueda decir, quiero seguirte escuchando hablar, quiero ver qué más tienes que decir, fue tan interesante, pero quiero ver qué más hay. Entonces, nos ha pasado a veces que terminamos el discurso y la gente dice, ya yo no quiero ni siquiera quiero preguntar nada. Entonces, a veces es porque no generamos ese tipo de conexión. Bueno, yo creo que este punto lo podemos pasar. Bueno, la oratoria finalmente se denomina el arte de hablar con elocuencia, ¿verdad? La capacidad de que nosotros nos expresemos con fluidez, que nos expresemos de una manera elegante, pero también de una manera persuasiva. Que podamos mover las emociones de las personas. La confianza, la atención de quien nos escucha, para que entonces nos dé su aprobación, nos dé lo que nosotros estamos esperando. Hay una cosa muy importante que es ser genuino dentro del discurso, hablar desde el corazón, desde la pasión, desde su experiencia. Aquí en este concurso se está pidiendo la opinión de los jóvenes. Hablen desde su experiencia, siéntanse cómodos con su experiencia, sin máscaras, sean auténticos. Obviamente tenemos que saber bien cómo llevamos el discurso, pero que se sienta que lo estamos haciendo, que si yo estoy diciendo, creo que escuchaba el discurso de una de las chicas esta tarde, y hablaba de mi comarca, de mi región, entonces que se sienta la emoción de decir yo tengo la pasión de hablarles de la juventud de mi región, de lo que proponen los jóvenes de mi edad, pero que eso nos salga del corazón y que el público pueda ver que yo lo estoy diciendo con esa emoción, de que en realidad siento lo que estoy diciendo, ¿no? No hay una técnica más poderosa que ser nosotros mismos y estar convencidos de lo que nosotros le estamos ofreciendo a quien nos está escuchando. Hay que tener cuidado con el lenguaje no verbal, los gestos, ya les dije, la vestimenta, los movimientos, hacia dónde me muevo, cómo me muevo, que no se note que estoy nervioso en ese movimiento. Si estoy muy nervioso, mejor me quedo más pausado que moviéndome. Si no, puedo practicar el dominio del escenario para poder moverme libremente en el escenario, cómo muevo mis manos, cómo domino ese lenguaje del movimiento de las manos, cómo domino las miradas. Estoy atendiendo al público, pero también estoy atendiendo lo que yo recuerdo de mi discurso. Eso es importante porque también nos están viendo esa parte. Eso es importante, igual que el que manejemos el contenido, ¿no? Entonces, cómo desenvolvernos en el escenario para poder maximizar la comunicación no verbal y que la comunicación no verbal nos ayude a que el discurso sea más fluido y sea mejor. Inspirar confianza, inspirar honestidad en lo que estamos diciendo. Creo que no tengo que decir que nada de manos dentro de los bolsillos. Generalmente cuando ponemos las palmas abiertas es recomendable que las palmas vayan hacia el público porque nos estamos dirigiendo al público. Entonces lo que estamos es expresando lo que yo digo hacia lo que tú estás escuchando.
es importante focalizar con el rostro de la audiencia. Miro a un jurado, miro al otro, veo que estoy mirando y viendo su aprobación o su gesto. Es importante tener también ese contacto visual, realizar pausas, ya habíamos hablado de eso, cambiar las tonalidades. El discurso no puede ser un discurso de una sola voz. Un discurso de una sola voz probablemente nos pueda aburrir en un momento determinado. Un discurso que alimente la atención a la audiencia. Hay una película que les recomendaría, sería, creo que se llama Churchill, si no me equivoco la película. Es en la película donde se plasma el discurso del presidente Churchill. Esa película es fundamental para quienes están en oratoria, porque usted ve al final el discurso que el presidente hace para solventar una situación crítica en ese momento. No sale necesariamente de decir se va a hacer esto, se va a hacer lo otro, se va a hacer lo otro, sino es un discurso que sale del alma y que sale con toda la emoción de sentirme parte de mi país, querer defender, estar preocupado por el ataque. Y por eso ese discurso es considerado uno de los mejores discursos de la historia. Así que les recomiendo que lo vean para que vean el efecto que causa cuando yo pongo la motivación en lo que estoy diciendo. Las otras claves es que debemos tener una oratoria carismática. Es importante la presencia, tener nuestra cabeza en el lugar de la oratoria, olvidémonos de todo lo que está pasando afuera, olvidémonos de todo lo demás y concentrémonos solamente en nosotros, en lo que yo estoy haciendo y en que lo puedo hacer bien, ¿no? Y tomémonos el tiempo que tenemos para desarrollar nuestro discurso. Promovamos nuestra propia calma y que los demás también nos perciban con calma. Porque cuando nos perciben con calma, le prestan mayor atención al discurso que están haciendo que a la forma como nosotros nos estamos manifestando gestualmente. Es importante también que lleguemos puntuales, que evitemos las correderas, que estemos preparados 20 minutos, una hora antes, hayamos comido, hayamos descansado, tengamos todo lo que vamos a necesitar el día anterior habilitado o ya preparado para que evitemos esas situaciones de estrés por no tener las cosas al instante. La seguridad es fundamental, tener la convicción absoluta de que usted está preparado, de que usted ha practicado, de que usted maneja su escenario, de que usted tiene un excelente asesor. Entonces no tiene por qué estar nervioso. Tratemos de evitar las muletillas. Es importante que nos escuchemos cuando hablamos, porque cuando nosotros nos escuchamos, cuando hablamos, podemos determinar cuáles son esas muletillas que tenemos al momento que hablamos, ¿no? No tropecemos con las palabras, y cuando tropezamos con las palabras es de que a veces o las decimos muy rápido o a veces nos cuesta decirlas. Entonces tenemos que practicarlas y practicarlas las que nos cuestan para que no tropecemos con ellas. Entonces, demos la impresión de que estamos convencidos de lo que estamos haciendo y que nosotros tenemos la autoridad del tema. Yo conozco mi tema. En este momento yo estoy aquí adelante siendo la autoridad juvenil hablando de este tema. De eso tenemos que estar convencidos, porque usted transmite la convicción de que usted sabe lo que está exponiendo, de que usted cree en lo que está exponiendo y que usted está bien preparado. El otro tema es el transmitir la cercanía, la confianza, la calidez, dejar de pensar que está hablando a un montón de personas. Usted tiene que pensar que está hablando a personas muy especiales, muy importantes para usted. Por tanto, usted va a hacer contacto visual, usted va a sonreír. A veces no es tan recomendado, pero por lo menos que tengamos una actitud de positividad en el rostro, que terminemos con un gracias y una sonrisa. A veces vemos que terminamos con un gracias y una sensación de Dios mío, se acabó. O sea, y el que está percibe eso de nosotros también, ¿no? Entonces,
a veces los carismas son innatos, pero en la mayoría de las veces los carismas se desarrollan. Entonces usted tiene que conectar con las personas, que ser amable, que saludar, que ser empático, que tratar de transmitir conexión emocional con las personas que están a su alrededor. Y finalmente, pues, como les decía, me tocó tener la oportunidad, gracias a Dios, de estar participando en esta conferencia. Y en esta conferencia, el señor Cala nos hablaba un poco de los 4 pasos que él recomendaba para un discurso de una oratoria con proyección profesional. Y él decía, 1, conozcamos la audiencia, sepamos cuál va a ser la audiencia con la que vamos a trabajar. Porque así podemos saber qué espera la audiencia de nosotros. 2, preparemos nuestro discurso. Nosotros no podemos ir allá adelante a inventar o a decir, no, yo salgo del paso porque yo he leído bastante y yo puedo salir del paso. Yo tengo que ir preparado. Yo tengo que saberme mi discurso. Yo tengo que estar preparado en el tema sobre el cual gira mi discurso para estar bien claro en un momento determinado si tengo que dar otra opinión. 3, cuidemos el primer minuto de presentación, que es la entrada con el saludo. Ese primer minuto de presentación es fundamental. Cómo yo voy a expresar mi seguridad, cómo yo voy a transmitir ese título de mi tema, cómo yo voy a arrancar con esa frase que es la que le da la apertura a mi discurso. Tengo que hacerlo con seguridad, empoderado de lo que yo estoy haciendo. Y cuando vamos al minuto de cierre, que es el otro minuto trascendental, entonces yo tengo que cerrar con una frase, con una propuesta que impacte al público que me está escuchando. Y en el punto 4 nos decía desarrollar la autoconfianza para tu comunicación. Tú puedes conocer la audiencia, tú puedes preparar el discurso, tú puedes saber cómo vas a hacer para la entrada y tú puedes saber cómo vas a hacer para la salida. Pero si tú no confías en ti mismo, entonces tenemos una batalla perdida. Lo primero que nosotros tenemos que desarrollar es el confiar en que tenemos las habilidades, las aptitudes, las destrezas y sobre todo la fortaleza y la valentía de decir, yo quiero enfrentar esta meta que está dentro de mi proyecto de vida. Entonces yo confío en mí, yo sé que lo voy a hacer bien porque yo estoy dando lo mejor de mí para desarrollar. Finalmente, pues la última recomendación que les puedo hacer para cerrar y es como a manera de despedidas, chicos, duerman bien. El día jueves, duerman bien. No es recomendable estar estudiando a último momento porque a veces confundimos a nuestro cerebro cuando estamos ahí estudiando el ejercicio ya cuando nos lo van a poner. Ustedes lo han hecho estos días. La noche anterior es recomendable, como bien. Si creo que estoy un poco ansioso, tomo un agüita, un tecito de estos relajantes. Hago mi oración, si me encomiendo a Dios, y luego me voy a dormir con un bañito caliente, con algo calentito, con toda la confianza que el día de mañana me voy a levantar con todas esas habilidades que yo he practicado durante todos estos días en su máximo nivel y que lo voy a hacer maravillosamente porque ya yo soy un ganador desde el momento en que me atreví a hacerlo. Con esto cerramos. Muy agradecido. Buenas